Esto es Contraélite. Hola a todos, les habla Vanessa. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy es 22 de diciembre de 2022, número mágico, no sé si creo en eso. Pero bueno, ya llevamos muchísimos meses sin publicar nada de contenido, de verdad, discúlpennos. Pero bueno, nosotros, pese a que estamos así aquí aportando nuestro granito de arena con contenido y con análisis y conversaciones en Contraélite, también tenemos trabajo, familia y otras cosas que hacer y no nos podemos dedicar 100% al podcast, o por lo menos lo pudimos hacer el año pasado o este año que transcurrió. Pasaron muchas cosas buenas y quizá no tan buenas, pero en general bastante ocupados con trabajo, lo cual siempre es bueno, pero bueno, nos quita el tiempo para hacer este contenido. Y pude ir a Venezuela este año, lo cual fue excelente, y bueno, quizá les comparta un poco de eso más adelante. Pero bueno, este episodio que viene tiene como un año que estuvo allí en producción y como que yo no me puse las pilas y no lo saqué, así que discúlpenme. Y el siguiente va a ser en inglés y también tiene muchísimo tiempo rodando por ahí y tampoco lo habíamos lanzado. Bueno, discúlpenos, espero que de todas maneras el contenido sigue vigente. Como muchos de nuestros episodios no están necesariamente vinculados con una noticia o algo así. Pero bueno, sí, de verdad, discúlpennos, gracias por entendernos, gracias por seguir escuchando. Espero de pana que para este próximo año pueda organizarme mejor y pueda dedicarle más tiempo al podcast. Y bueno, que todavía sigan por ahí. Ok, bueno, un saludo a todos y nos vemos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podescuchas de Contraélite. Estamos aquí nuevamente, ya empezando, ¿qué es? La tercera temporada. Como que no llevo cuenta, el tiempo no tiene sentido en tiempos de pandemia, pero bueno, estamos por aquí y estamos súper emocionados de tener a una invitada especial el día de hoy para hablar de un tema que sí nos llega a todos, sobre todo porque estamos todos desperdigados en todo el mundo. Entonces, bueno, voy a dejarles con eso y antes que nada, vamos a saludar por aquí. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola Vanessa, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podescuchas de Contraélite. Ya feliz año a todos, 2022, empezando no empezando la tercera temporada, pero ya nuevamente aterrizando en este año con tantas cosas, la pandemia, la cuestión de las tensiones, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, bien interesante, pero estamos muy contentos porque vamos a hacer este podcast con una paisana, una compatriota, y muy chévere de darle la bienvenida a Karen Méndez, que ella es una periodista venezolana italiana con más de 15 años de experiencia en prensa escrita, audiovisual, especializada en fuentes internacionales, investigadora, corresponsal, documentalista. Antes estuvo en Russia Today y bueno, tremendos reportajes desde Caracas, siempre con esa nota incisiva, analítica y súper caraqueña. Entonces, bienvenida, Karen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad me alegra mucho poder compartir con mis hermanos venezolanos que están en distintas partes del mundo. Eso es lo que más me alegra y me alegra saber que se está generando contenido desde distintas partes. Así que bueno, el placer es mío. Bienvenida. Bueno, y para dar comienzo a la ronda de preguntas, a la entrevista, Vanessa va a comenzar con una que nos llamó la atención y vamos a tener un tema más que todo dedicado a un artículo excelente que después vamos a dejar el enlace en
en nuestro sitio de internet, en este programa, pero vamos a tocar un poco con ese pasado reciente de que tú te encargabas de reportar en Caracas. Si puedes darle con la primera pregunta, Vanessa. Sí, una de las cosas y que siempre ha llamado la atención es que siempre se habla de la persecución de periodistas en Venezuela por parte del gobierno, que los chavistas, que los persiguen, no sé qué, y escuchamos siempre eso, pero no se habla de otras agresiones sufridas por periodistas de medios alternativos o medios que no son convencionales, como Russia Today, entre otros, como por ejemplo vimos en el 2019, cuando hubo el cucutazo, como la fotoperiodista chilena Nicole Cram, y desde aquí le mandamos un saludo a ella, ella fue agredida durante esa situación. Me atropellaron, me atropellaron. Ay, espérate, mis zapatillas, mis zapatillas. Mis zapatillas. Ayúdame. Acá. Me atropellaron. Agárrame aquí. Como que se utilizó su imagen, como que, ay, están agrediendo a los periodistas, esto está pasando, no sé qué, pero cuando se dieron cuenta de que ella estaba con un medio alternativo, con un medio que no estaba manejando la línea editorial, no sé, del New York Times y de toda esa gente, fue como que, ay, bueno, no, le dejaron como que hacer caso. Y queríamos hacer referencia al incidente en el que unos guarimberos básicamente los atacaron a ti y al equipo de Russia Today en la azotea de BTV en el 2014. No lancen esos cohetones a nosotros, estamos bien. Pero no nos lancen los cohetones a nosotros. Son tiros. Son tiros, papá. Son tiros. Qué locos. Son tiros. Cuidado, Joy. ¡Ey! Ay. ¡Qué loco! Nos están lanzando nosotros. Karen, ¿dónde estás? Karen, ya salimos al aire, ¿dónde estás? Otras noticias, se nos retira contigo hasta el titular. Karen, No fue Karen, ¿dónde estás? marcha que estaba autorizada por el gobierno, desembocó en violentos disturbios. El ministro del Interior del país informó la detención de 30 individuos. Salió bolsos con cócteles molotov. Boté los audífonos. ¿Y los audífonos? Cansa con el oro y la plata en ¿Qué locos están? Vale, de verdad. actuación deslumbrante, Tatiana Bolsollar y Martín Trancó lograron el primer puesto del podio, mientras que Peña Solbova y Teodoro Climo. Karen, ya salimos al aire, ¿me oyes? Sí, ya. Karen, ¿me oyes? Sí, lo que pasa es que estaban echando tiros hacia acá. Hola. Ajá. Quien situó en hasta 150 Karen, ya salimos al aire. de soldados. La guerra infinita. Entonces, si pudieras hablarnos un poco de ese incidente y de qué piensas acerca de este doble estándar que existe, como que se tapa la historia de cuando hay algunos periodistas que son de ciertos medios de comunicación agredidos por X grupo, pero se amplifica la narrativa cuando se trata de otros periodistas de los medios de comunicación como más del mainstream o de los más convencionales. Bueno, sí, realmente lo que nos pasó a nosotros en el 2014 fue un ataque directamente a Venezolana de Televisión. Nosotros como corresponsal, en ese momento éramos corresponsales de RT en Caracas, estábamos haciendo una transmisión cuando estaba comenzando la guarimba, aquel día que Leopoldo López salió a la calle y dijo,
vamos a salir del gobierno de Nicolás Maduro, y llamó a la gente a tomar el Palacio de Miraflores, algo que en cualquier país del mundo sería condenado y bueno, merecería la pena, una pena bastante fuerte, ¿no? Porque estás mandando a derrocar un gobierno. Nosotros nos fuimos esa noche a Venezolana de Televisión para hacer una transmisión en vivo, y los vecinos de Venezolana de Televisión, o sea, la gente que vive alrededor de esa terraza de Venezolana de Televisión, empezó a disparar a Venezolana de Televisión. Ellos no sabían que nosotros éramos RT porque no teníamos ninguna identificación de nuestro canal, pero empezaron a ver que estábamos transmitiendo desde la azotea, y desde los edificios cercanos alguna persona empezó a disparar. Gracias a Dios, nosotros no nos pasó nada, de que ese video que se hizo viral, que yo me lancé en el piso, qué sé yo, y quedó en una anécdota realmente, porque no pasó nada. Lo lamentable es que Venezolana de Televisión ha sido agredida muchísimas veces, incluso cuando el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez en el año 2002, ellos asaltaron Venezolana de Televisión, tomaron sus instalaciones. Después de que tomaron sus instalaciones, el día siguiente, no sé si recuerdan que empezaron a transmitir comiquitas, como los demás medios de comunicación, como Venevisión, como RCTV, o sea, silenciaron ese golpe de Estado. Nosotros estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional las palabras del diputado William Lara. Poco a poco la normalidad vuelve a Caracas. En ningún momento ustedes tendrán que preguntarse qué está sucediendo. Nosotros les llevaremos la información incluso pues en el mismo instante que se produzca. Venevisión, la emoción de creer en Venezuela. Los Simpson. Chavistas que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. Después, ese año 2002, asesinaron a muchos venezolanos en Puente Llaguno, y ellos hicieron pasar esos hechos diciendo que había sido Chávez el que mandó a matar a la gente ahí. Y una de las personas que quedó herida en ese lamentable golpe de Estado fue Jorge Recio, que era un fotógrafo, y Jorge Recio quedó paralítico. O sea, muchísimos periodistas venezolanos que no comulgan con esas ideas, con ese pensamiento único, que dirige directamente a Estados Unidos, han sido agredidos en Venezuela y nunca se les ha dado mayor atención ni visibilidad. Entonces, si realmente es algo lamentable, los periodistas de Venezolana de Televisión de verdad son trabajadores admirables que siempre han defendido su canal con una valentía admirable, de verdad, porque el hecho de 2002 no fue un caso aislado. Después también se repitió varias veces en las guarimbas, creo que de 2004, otras guarimbas que vivimos en esa época. En ese mismo 2014, cuando Leopoldo López llamó al golpe de Estado, después ellos asediaron otra vez Venezolana de Televisión. En las guarimbas de 2017 también asediaron Venezolana de Televisión, y a varios periodistas venezolanos que no comulgan con ese pensamiento único. Entonces sí, realmente es un doble estándar, como dices tú, de querer decir que en Venezuela no hay libertad de expresión, cuando todos sabemos que en Venezuela hay un libertinaje de expresión. Ahí tú dices cualquier cosa, no solamente como periodista, bueno, está a simple vista que una persona puede un día autoproclamarse presidente en una plaza pública y no le pasa nada, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que esa es la realidad de Venezuela, lamentable. Ellos quieren hacer ver que en Venezuela no hay libertad de expresión, simplemente por un interés político para justificar cualquier agresión, porque ellos han tenido como una escalada, primero diciendo que es una dictadura, que se violan los derechos humanos, que no hay libertad de expresión, siempre tienen como una excusa distinta para justificar una agresión. Pero bueno, lo cierto es que cualquier periodista que vaya a Venezuela puede demostrar que eso es totalmente falso, que en Venezuela tú puedes decir cualquier cosa. Es más, hay una cosa que me llama mucho la atención, que son muchos periodistas, voy a hablar del caso de España, que son los que conozco, que van a Venezuela
y dicen Nicolás Maduro es un dictador, o en su momento decían Chávez es un dictador, o incluso empiezan a insultar de una manera bárbara a ministros de comunicación, por el Twitter, pero con una, de verdad que con un vocabulario que tú dices, pero Dios mío, o sea, se te fue toda la clase, toda la ética, pero todo, y después llegan a España y no se comportan así, porque saben que sí van presos, ¿sabes? Sí saben que al día siguiente están presos, porque aquí hay un cantante que está preso, que es Pablo Hasél, por unas canciones. Están detrás de la línea blanca, hasta la línea. Chicos, van a luchar, no nos van a parar nunca. Venceremos, no nos van a doblegar ni con todo de represión, jamás. ¿Sabes a lo que te llevan? ¡Adiós, pueblo! Ellos lo activarán, ellos nos callarán. ¡Muerta al Estado fascista! ¡Muerta al Estado fascista! Y no estoy diciendo que está El bien, rapero en contra del rey, que eso es una locura. Y yo creo que cualquier persona que lo escucha dice, no, por cantar en contra del rey estás preso. Entonces, efectivamente. Entonces, y esos periodistas que denuncian que en Venezuela no hay libertad de expresión y que insultan al presidente y que insultan a ministros y que en las ruedas de prensa son tan altivos y tan bueno, así, tan groseros, en España se comportan bastante bien, ¿sabes? No hacen ese mismo papelón. Y ellos saben por qué, ¿no? Porque aquí al día siguiente vas preso, evidentemente. un pequeño detalle sobre esa misma pregunta que hizo Vanessa, que y yo de verdad miro a muchos venezolanos que son izquierdistas, que son socialistas, que viven en España y se tienen que calar, porque a mí me parece que los medios españoles son totalmente ácidos y detestan cualquier fenómeno progresista en América Latina. No sé cómo lo vives tú allá en España, escuchando a cada momento mentiras, exageraciones, medias verdades, parcializaciones de todos los medios. Incluso había un programa que yo veía en la sexta, no sé cómo es que se llama, la sexta noche, algo así, creo que es los sábados. Y bueno, hablan y dicen cosas que yo, o sea, casi que peleando con el televisor. Pero con el complemento de la noticia, de la pregunta, ¿no te sentiste un poco decepcionada de que el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela en aquel entonces no hizo nada, no se pronunció, no dijo nada? ¿O tú ya más o menos estabas acostumbrada? No, bueno, el Colegio Nacional de Periodistas es la vocería de los empresarios de la comunicación en Venezuela. De ellos nunca se espera nada. Yo creo que el caso de nosotros fue anecdótico, de verdad, no nos pasó nada. Lo lamentable es que era una evidencia más de que agredían a venezolanas de televisión y lamentablemente RT estaba presente en ese momento y bueno, gracias a Dios no pasó nada porque estaban disparando directamente a la azotea y se podía escuchar como las balas cayeron en la parte como exterior de la terraza, ¿no? Pero es lamentable porque en Venezuela el Colegio Nacional de Periodistas nunca ha estado al servicio de los periodistas, como creo que en casi ninguna parte donde ha estado el Colegio Nacional de Periodistas vela por los periodistas, sino por los trabajadores de esas grandes empresas de comunicación y lo hacen cuando a ellos les conviene, ¿no? Por ejemplo, ahora veo en Perú también ha habido varios casos que veo que el Colegio Nacional de Periodistas allá, no sé cómo se llama, pero que reúne a los periodistas allá, denuncia cada vez que un ciudadano le dice mentiroso a una persona que miente o bueno, que tergiversa según ese ciudadano la situación en Perú con la llegada de Pedro Castillo al poder. Y eso se vende como una agresión a esos periodistas. Y tú dices, bueno, pero de verdad, ¿cuánto está aguantando la gente de que tú le tergiverses la situación, de que tú pongas a su país en vilo por servir al patrón de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo está como en una situación bastante complicada. Para nadie es un secreto que ellos, o sea, que los grandes poderes económicos manejan a las corporaciones mediáticas, ¿no? O sea, por eso en Venezuela una cosa grandiosa que hizo Chávez fue prohibir que los banqueros fueran dueños de medios de comunicación.
porque recordemos lo que hizo Nelson Messerán en Venezuela. Él era un banquero que se adueñó de medios de comunicación en Venezuela y después ellos participaban en golpes de Estado para derrocar al poder, ¿no? Al poder electo por los ciudadanos. Y ahora que estoy trabajando en Sputnik y que antes trabajé en RT, pero ahora veo de verdad un asedio contra los periodistas de los medios rusos que es alarmante. O sea, el Departamento de Estado prácticamente lo señala directamente a los periodistas rusos. Sacó hace poco un documento diciendo que diciendo que los medios de comunicación rusos eran armas de desinformación y propaganda. Y tanto que en el Twitter de RT o de Sputnik sale como medios afiliados al gobierno. Bueno, y claro, nunca se ha ocultado que son medios estatales, así como lo es la BBC de Londres, como la es France 24 de Francia, como es la Deutsche Welle de Alemania, pero a ellos no les ponen esa etiqueta de medios financiados, ¿no? Entonces, se está intentando imponer desde hace mucho tiempo, no es ahora, un pensamiento único. Y como casos como RT, como Sputnik, como Telesur, les molestan tanto, ellos directamente los atacan. Contra Telesur también el ataque ha sido despiadado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el ciudadano también tiene que entender y poner una balanza ahí de qué es lo que está pasando, ¿no? Y los periodistas, no sé, de verdad no sé hasta qué punto de verdad se tiene que hacer una reflexión sobre lo que está pasando, porque vemos que ahora en Ucrania están casi todos los medios de comunicación plegados a la versión del Departamento de Estado y nos podrían llevar a una nueva guerra. ¿Cuántas guerras más ya va a participar los medios de comunicación? ¿Cuántos años más vamos a sostener un periodismo para la guerra? Porque los periodistas justificaron la guerra contra Libia, contra Siria, contra Afganistán, contra todo, de verdad, han justificado todo. Y después ellos se lavan las manos, pasan la página y van contra otro país. Entonces, sí, es lamentable. Hoy justo entrevistaba a un periodista, Javier García, que él ya hacía un llamado a los periodistas a cumplir con su deber, a seguir con, o sea, su compromiso con la verdad, porque él decía, si no vamos a terminar siendo peones de una guerra, y el periodista no puede convertirse en eso. Entonces, bueno, sí, es una situación lamentable y delicada la que atraviesa el periodismo ahora. Sí, no, y de verdad que muchísimas gracias por ese excelente análisis, ese excelente diagnóstico de lo que está pasando con los medios de comunicación actualmente. A mí me da miedo y me da asco el ver el cambio de narrativa, sobre todo aquí viviéndolo en Estados Unidos, de los medios de comunicación cuando pasaron de un gobierno de Trump a un gobierno de Biden, las cosas que se aceptan y que se celebran ahora porque es básicamente, o sea, yo en términos de políticas no veo cuál es realmente la diferencia. Estamos a punto de un conflicto armado que no lo hubo en la otra. Y ojo, a mí yo testé vivir bajo Trump y todo eso, o sea, no puedo decir, o sea, horrible. Pero la institución del periodismo de Estados Unidos está tan... Da pena, da asco, y el ciudadano a pie de pana como que ya no confía, ya uno no confía en esos medios que, ay, bueno, para mí me gustaba mucho, todavía lo escucho, pero todavía me gustaba mucho que sí, National Public Radio y varios de esos, y es el ver, ver un pocotón de periodistas totalmente arrastrados y siendo esos voceros, mini voceros de la Casa Blanca, repitiendo eso y como que tratando de, o sea, uno se siente engañado, uno se siente como que, pero me estoy volviendo loco porque me están diciendo esta información pero no es cierto, o sea, literalmente hay cosas que si uno medio escarba otro medio que no es convencional, que no es manejado por una gran corporación, uno dice, ok, o sea, es otra cosa. Y uno se siente, es algo que, y sí, la credibilidad de los medios de comunicación ahorita en Estados Unidos está por el suelo, y creo que eso es lo que está generando un gran descontento en la población, una crisis que, bueno, yo no sé no estoy muy segura de cómo vaya a estallar eso, por dónde, pero es preocupante, sobre todo, estar al servicio de una guerra
y al servicio de una narrativa que de verdad no, y como para tapar las incompetencias de lo que es el establishment. Entonces es como que ahora va a ser puro Rusia, Ucrania, en vez de la plasta que han puesto en cuanto a la respuesta ante el coronavirus en Estados Unidos. Más de 800 y pico de mil de estadounidenses, cómo está colapsando todo el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y ahora es como que no, bueno, ya pasamos la página y ignorar eso, y es algo totalmente manipulado por los medios. Esto lo pudiéramos hablar hasta por los codos. Sí, no, yo estudié periodismo en Venezuela 7 semestres y antes de mudarme para acá, entonces siempre he sido, me negaron en un periódico estudiantil en la UCAP. Yo quería escribir artículos de opinión y me dijeron literalmente como que, ay, esa no es la línea editorial que manejamos acá, así que gracias, pero no gracias. Y yo que no puede ser. Y yo le decía eso a la gente y la gente como que, no, pero eso no es censura, Vanessa. Y yo que, bueno, que no es, pues, está bien. Entonces, pero sí, es un tema... Tienes que retomarlo. Siempre hacen falta periodistas de verdad que apuesten por la verdad. Uy, no, sí, claro que sí. Pero sí, no, para no quedarnos ahí pegados, queremos hablar entonces ahora de lo que es el artículo que escribiste. Aquí está publicado 18 de diciembre de 2021, titulado La migración, mi no estar, que de verdad que, chamo, nos llegó al corazón. Y de verdad que fue algo increíble leerlo y uno verse reflejado en tantas cosas allí de tus reflexiones. Y si uno no se veía reflejado, es como que wow, o sea, ver otra perspectiva también de cómo se está viviendo ese no estar. Entonces, la primera pregunta, lo básico, o sea, como que, ¿qué te motivó a escribirlo, a expresar ahí, a dejar tu corazón allí plasmado? Mira, si supieras que yo tengo casi 6 años en España y nunca me había atrevido a escribir sobre la migración, ni siquiera tocar el tema. Y ese día, pero bueno, sí, claro, va pasando el tiempo y yo siempre tengo como esa esperanza de que voy a volver. Como lo digo ahí en ese artículo, siempre sueño que estoy en Caracas, siempre sueño que estoy en Venezuela, que estoy en un río de la Gran Sabana bañándome ahí, ¿sabes? No puedo dejar de extrañarlo. O muchas veces caminando por Madrid con mi cabeza en Venezuela, ¿no? Pero ese día, no sé, me desperté y eran esos días que dices, me voy, no me importa, no voy a pensar nada y me voy. Necesito estar en Venezuela, necesito estar con mi gente, necesito estar en el lugar donde yo pertenezco, ¿no? Y de repente vi que era el Día Internacional del Migrante, creo. Y dije, no, ya, lo voy a escribir. Y dije, lo voy a escribir porque necesito drenar qué es lo que siento, pues necesito escupirlo, pues necesito para también yo poder sanar, porque es una herida que tengo ahí constantemente, que tengo todo el tiempo abierta y necesitaba drenarlo. Y entonces lo escribí. Y de verdad que me dices esas palabras y me conmueven. Te lo agradezco mucho y también a ti, Jorge, porque también otra gente me escribió. Y me contaban cosas tan lindas. Bueno, gente, además que me reafirmaba en mis ganas de tengo que volver a Venezuela. Porque de verdad que somos no sé, una sociedad, somos un pueblo tan bonito que la gente de allí, había gente que me decía, pero mija, quédese tranquila, que usted tiene salud, aproveche, viva el momento, no esté todo el tiempo extrañando. Había gente que me decía, pero Karen, pero vente, ¿sabes? ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, pero entonces, claro, la gente como que se toma su tiempo para entenderte y darte un consejo, y eso es muy venezolano, y eso me parte, ¿sabes? Porque lo extraño demasiado, lo extraño a rabiar, ¿no? Y bueno, creo que fue muy bonito porque también había gente que después me contaba cosas que a mí me parten, pues, como por ejemplo, mi hija se fue a Chile, me dijo un señor, y yo no conozco a mis nietos. Yo digo, cuño, claro, es que nuestra realidad es dolorosa.
Y también lo hice porque creo que hay un discurso muy mal manejado de algunas personas en Venezuela, que es doloroso, que no sé de dónde salió y por qué, ni hasta dónde va a llegar, pero como ese Venezuela se está recuperando gracias a las personas que se quedaron y no a los que se fueron, es terrible, es mezquino, no es real, en un cierto punto claro que es real, porque la gente que se ha quedado ahí echándole un camión, evidentemente que tiene que merecer todo el reconocimiento del mundo, pero no es real en cierto punto porque, bueno, Guaidó también está ahí, pues, ¿sabes? Guaidó también se quedó. Entonces, ¿quién ha hecho más por Venezuela? ¿Sabes? Me parece que es terrible porque engloba como en un paquete de traidores, de desertores, de te rendiste, a gente que, bueno, no tuvo otra opción. Yo no tuve otra opción, pues lo mío fue por un tema familiar y yo no me podía quedar sola en Venezuela. Yo estaba recién dada a luz y no me podía quedar sola en Venezuela. ¿Qué iba a hacer? ¿Sabes? Y no por eso soy una traidora. No por eso creo que la gente, cuando trabajábamos en Venezolana de Televisión, que ayudamos a recuperar sus casas, miles de casas, que Erika Ortega, William Castillo, Mauricio Rodríguez, yo, con el apoyo del comandante Hugo Chávez, que atendió nuestras denuncias de manera inmediata, se recuperaron miles de viviendas de personas que habían sido estafadas con la llamada estafa inmobiliaria, ¿te acuerdas? Gracias a las investigaciones que hicimos nosotros y las denuncias que atajaba directamente el presidente Chávez, se prohibió el fundraising en la Gran Sabana y se paró un poco el ecocidio que hacía esa gente divirtiéndose en nuestro parque nacional. Gracias a los trabajos que hacíamos nosotros, muchas clínicas, el presidente Hugo Chávez dio la orden de que no se permitiera, ¿te acuerdas? Que pedían como, ¿cómo se llama? Cuando tú llegabas a la clínica pedían como una broma del seguro, no me acuerdo si me fue la palabra ahora. El comprobante. Sí, algo así que te pedían, y si no entregabas eso te dejaban morir ahí en la entrada de la clínica. Y nosotros lo denunciamos y el presidente Hugo, lo denunciamos con la nueva investigación, no lo quiero personalizar, fue todo un equipo. Pero el presidente Hugo Chávez inmediatamente lo atajó y prohibió que pidieran eso y que atendieran a la gente de manera inmediata. No sé, yo creo que cada quien desde su espacio ha construido por Venezuela. No solamente en el periodismo, a lo mejor la señora que hacía las arepas y alimentaba a los niños, la señora de la casa de la alimentación, cualquier experiencia, cualquier caso. Y la persona que se fue porque tenía una situación que no podía sobrellevar y que es una cosa totalmente humana decir, coño, no estoy bien, me voy. ¿Sabes? Entonces, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para ponerle esa etiqueta a la persona del que te fuiste? Es que es una cosa terrible. Yo digo, pero ¿en qué nos hemos convertido? Porque en ese aparte de que deja algunos sectores del chavismo, yo soy chavista, yo nunca lo he ocultado, y a la vez, entonces, claro, es como que alegrarnos de las desgracias de los otros. Hemos llegado a ese punto. Unos dicen, ah, bueno, tú no te querías ir, bueno, vete, y nosotros reconstruimos el país, no fue gracias a ti. Y si vuelven, dicen, ah, mira, ahí volvió, con el rabo entre las piernas, después de haber lavado platos y posetas allá afuera, ¿no? Y el otro, y el escuálido que está afuera, cuando en Venezuela se va la luz, dice, ay, bien hecho, ¿vieron? Ahí tienen su dosis de patria, que les vaya mal, ¿no? O sea, que tú dices, pero Dios mío, o sea, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Por qué alegrarnos de la desgracia de la otra gente? Ah, ¿no tienes agua? Bien hecho. ¿Tú no votaste por el chavismo? Bien hecho. Es un discurso totalmente tóxico, o sea, de verdad que es impresionante. Es impresionante de un lado y del otro, sí, porque recientemente que no lo comparto, que no lo tolero. No, hay que asumir que Venezuela es un país de migrantes, así como fuimos un país receptor de migrantes, ahora somos un país de migrantes, que eso puede ser una potencialidad espectacular cuando esa gente regrese, que el país es de todos, que nadie tiene por qué juzgarte por qué te fuiste, que hay mucha manipulación en el caso, hay mucha manipulación. Claro, aquí tú llegas y dices, me das asilo político, soy venezolano y me perseguía el chavismo, y no te piden ninguna prueba y te dejan entrar, cosa que con un centroamericano, igual no les dan el asilo político, pero los dejan estar.
tan mal manejado todo, ¿no? Y que rapidito, que el concepto que manejas, totalmente de acuerdo, pero también es esa cuestión de que se utiliza siempre políticamente, de que, ay, no, que dices cualquier cosa, cualquier invento y te dan el cielo, pero si eres de Siria o de otro país, ahí sí te ponen 1000 condiciones. Entonces es una cuestión tan ideologizada, politizada, para simplemente utilizarlo para condenar a un país. Claro, instrumentalizada para abrir un expediente contra ese país, eso es evidente, y es lamentable que organismos tan respetables como la ACNUR, como la Organización Internacional de Migraciones, como se hayan prestado para eso. Pero, bueno, la gente emigró, pues. Yo me he conseguido, y que no todo el mundo, porque dicen, no, los venezolanos que están en España viven en Salamanca y son todos unos traidores. Hay venezolanos en Salamanca, hay venezolanos traidores, y hay gente que le echa un camión para ganarse el día a día y estar bien. ¿Y por qué tenemos que meterlos a ellos en el mismo paquete de una gente que no tiene patria, que nunca, ellos siempre, estando en Venezuela, hacían daño a Venezuela, salieron de Venezuela y le siguen haciendo daño a Venezuela? Es que no ha cambiado, lo único. Entonces, bueno, claro, no podemos meterlos a todos en ese paquete, no estoy de acuerdo. No, y es lamentable, de verdad, Karen, que muchas de esas personas de ambos bandos no toman en cuenta que el proceso de emigrar es algo que yo considero que hacen personas que son muy valientes, porque uno sale y tienes que buscar ese nuevo rincón donde no pertenecer completamente, pero tratar de adaptarte, y es difícil, y está lleno de miedo, está lleno de desafíos, está lleno de cosas que no sabes cómo puedes controlar una situación que es completamente ajena a la que tú siempre conociste. Y creo que no se toma en cuenta eso, de que necesitas mucho valor y mucha fuerza de voluntad para poder sobrevivir en ese nuevo ambiente, independientemente si tienes recursos económicos o no. Psicológicamente además, es duro. Claro, es muy fuerte, y además que esa postura tan mezquina, estoy hablando del chavismo, porque con la oposición que dice, bien hecho que no tengas luz, no tengas agua, o como el señor que salió hace poco una foto, vi en un cartel que decía, no viajen a Venezuela, ¿sabes? Aquella gente que boicotea a Venezuela constantemente, yo creo que esa ya es una población perdida. Son venezolanos de papel, pero como decía la primera, ellos quieren a Venezuela para manosearla y no para quererla, ¿no? Pero el gobierno ha hecho iniciativas muy importantes, como el Plan Vuelta a la Patria, porque a lo mejor los venezolanos en España, bueno, aquí le echan pichón y ven cómo salir adelante, pero los que han estado en Perú, los que han estado en Chile, los que han estado, ha sido gravísimo la xenofobia que esa gente ha vivido. Lo que pasa en Venezuela no logra, al parecer, sensibilizar a algunos chilenos que se manifiestan con hostilidad hacia los inmigrantes de ese y otros países. Váyanse a su país. Esa fue la frase que una pareja chilena usó en contra de unos trabajadores venezolanos, acusando que habían sido mal atendidos en un local de comida en Iquique. La situación, que generó amplio rechazo, lamentablemente no es nueva. Mira, les lanzaron el libro de reclamos prácticamente en la cara. Así una pareja chilena se quejaba de ser mal atendidos por unos venezolanos en el local Subway de la Sofía, en Iquique. Somos unos extranjeros de mierda, señor. Esto no se condice con los valores de la zona franca y sobre todo con personas que son inmigrantes y que gracias a muchos de ellos en estas 4 décadas que llevan, ¿cierto?, la zona franca, se ha forjado todo el beneficio, todo lo que tiene que ver con las buenas intenciones y la buena forma de trabajo colaborativo que se ha tenido con todas las comunidades. Uno de los venezolanos insultados escribió en su perfil de Facebook que considera injusta la humillación, ya que ser extranjero no significa que los puedan tratar como animales. Señor, no le diga imbécil, respete. La gente. Hasta ahora nosotros los peruanos hemos recibido a nuestros hermanos venezolanos o compatriotas de Venezuela, digamos, con cariño, con solidaridad. Sin embargo, ya hay algunas muestras de discriminación. Por ejemplo, la semana pasada habíamos sacado el caso de un venezolano que hacía estas bombitas venezolanas, ¿no? Un tallercito, le hacía sus dulces y en tiempo récord, ni siquiera había terminado el programa, y le cayó fiscalización para cerrarle el negocio. Nos llamaron, primero agradecidísimos por la nota y luego muy tristes porque ni siquiera se
sin notificación previa le cerraron el negocio. Luis Miguel Pacheco ha recogido algunas historias, entre otras, por ejemplo, la de un policía que se tira en contra de un venezolano, un taxista, y le hace mención a su acento. En fin, ese tipo de cosas no pueden estar sucediendo, pero también vamos a contar el caso de Abraham. Es un venezolano que acoge a sus compatriotas cuando recién llegan a Lima. Veamos. Yo quiero que tú me identifiques cómo me estás identificando. ¿Cómo usted nos va a decir, cómo usted nos va a decir a nosotros que nosotros no estamos en tu país, que nosotros no podemos hablar la jerga de nosotros, que nos vayamos por otro lado a hablar? ¿Ya? Usted cuando ingresa a un país ya se rige a las normas de ese país. Y yo voy a hablar peruano porque usted quiera. ¿Acaso discriminación? Esta es la historia de un taxista venezolano en una esquina de Aramburú y República de Panamá, que es intervenido por la policía por hablar con las jergas de su país. Usted quiere hablar sus jergas, hágalo en su país o con sus compañeros. Fíjense lo que usted está diciendo. ¿Ya? Con sus compañeros o con quienes lo permiten. ¿Me está filmando? Sí. ¿Me está filmando? Tengo derecho de filmar. Tu derecho termina acá. ¿Su documento, señor? Tengo derecho de filmar. ¿Documento? Como estos venezolanos, miles van cruzando la frontera en busca de esa mano amiga, pero apenas se van abriendo paso, se están topando en la calle con el rechazo. ¿Obstruye la vía? ¿Por qué obstruye la vía? ¿Tú estás en tu país? ¿Obstruye la vía? Siga diciendo que no estoy en mi país. ¿Obstruye la vía? Ponga firme tu carro. Quita ese carro, este vehículo. Que venga todo este vehículo. Ahí está. Firma. Firma todo lo que estás obstruyendo la vía. Y aunque algunos no parecen evidenciar un buen trato, la luz de la solidaridad acompaña a los casi 40.000 ciudadanos llaneros que se encuentran en el Perú. Una gran marcha contra la migración irregular fue llevada a cabo en Iquique, en el norte de Chile, y terminó con incidentes violentos en contra de extranjeros que se encuentran varados en la ciudad a la espera de regularizar su situación. Sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un poco de delincuencia, de puros delincuentes. Ya no podíamos salir tranquilos a las calles. Se estaban apropiando de todo, de los lugares públicos, de que ya nosotros no podíamos ir a una plaza tranquilamente. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente legal, gente de verdad que necesita trabajar acá y esforzarse y proyectarse aquí en Iquique, venezolanos, bienvenido sea. Pero gente vaga, gente delincuente, que sean venezolanos y que estén aquí ilegales, merecen salir de la ciudad. Con banderas chilenas y carteles que pedían no más ilegales, alrededor de 5.000 asistentes, según las fuentes policiales, manifestaron su rechazo a la ola migratoria que por estos días tiene la zona norte del país, en plena crisis por el colapso de algunos espacios públicos y una política migratoria descontrolada. Con el corazón, porque muchos de nosotros estamos preparados, somos estudiados, venimos a aportar a este país. No todos somos malos, porque los buenos, hermanos, los buenos somos más. ¿Sí me entiendes? Habemos niños, solo le pedimos a las autoridades pertinentes que nos puedan reubicar en un espacio por un tiempo preciso, un tiempo indicado que nos puedan dar para poder nosotros como padres de familia, responsables de los niños, salir adelante. Queremos es trabajar, nosotros no pedimos que nos regalen nada, solo pedimos trabajo. Y nosotros lo que queremos es algo donde vamos a ir y ellos no nos dan nada, ni un papel para dónde vamos, ni nada. Lo están echando como si fuéramos animales y ni los animales se tratan así. Varios manifestantes llegaron a la capital regional desde Colchane, la comuna fronteriza más afectada por la crisis, que a diario ingresan cientos de personas que quedan varadas en dicha localidad. La manifestación pedía políticas claras que permitieran a los locales sobrevivir en medio de la crisis migratoria. La marcha, que se desplazó por el centro de la ciudad, terminó con la quema de carpas que eran utilizadas por extranjeros para dormir en plazas y playas, acto que ha sido denunciado como un ataque xenófobo. Hasta el momento son cerca de 3.000 personas las que se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
Y el gobierno, y en Ecuador, por ejemplo, y el gobierno, gracias a Dios, reaccionó demasiado rápido, o bastante rápido, y activó, por ejemplo, este proyecto del Plan Vuelta a la Patria, que es muy importante. Entonces, claro, como el gobierno está haciendo todo un esfuerzo para repatriar a la gente, porque son gente de bajos recursos, evidentemente, para repatriar a esa gente, y sale otra gente diciendo, el país se recuperó gracias a los que se quedaron, no los que se fueron. ¿Pero ¿a dónde quieren llegar con eso? No entiendo, de verdad. O te fuiste a lavar las posetas afuera y no te quedaste aquí echándole nosotros con... Que no entiendo, no me encuentro como venezolana con esa gente, y menos como chavista, que el chavismo siempre optó por ponerte en el zapato del otro, de reconciliarte con otro, de avanzar codo a codo con el otro, porque es que lo decía Chávez, lo dijo Chávez el 13 de abril de 2002. Después de que le dieron un golpe de Estado, Chávez dijo, coño, por favor, reflexionen, este país es de todos, este país nos pertenece, por favor. Y no le hicieron caso, evidentemente. Pero bueno, ese era Chávez, y ese es el venezolano con el que yo me encuentro, con el que me identifico, y que hay millones todavía en Venezuela, que es gente amable, gente noble, gente bonita. No, qué fantástico tu relato, de verdad, Karen. Prosiguiendo con la entrevista, quería preguntarte, ya que vives en España, refiriéndonos al país donde resides actualmente, ¿qué características o diferencias más marcadas observas actualmente entre las diásporas más numerosas en España, que creo que es la marroquí y la ecuatoriana con la venezolana? ¿Qué diferencias observas que te llamen la atención? Sí, no me sé exactamente cuál es la cifra, pero sí creo que la mayoría de latinoamericanos es ecuatoriana, colombianos y venezolanos. Y a mí lo que me gusta, yo vivo en Madrid, yo antes vivía en Málaga y extrañaba como América Latina. Yo he recorrido prácticamente toda Sudamérica y en autobús, no crean que por si acaso alguien la escucha y diga, esta cifrina, no, en autobús. En el Concorde. ¿Cómo que se llamaba la línea de autobuses? Se me olvidó la línea de autobuses con la que yo iba, pero bueno. Y entonces, bueno, extrañaba porque no había muchos latinoamericanos allá, y después me mudé a Madrid gracias a una amiga que amo y adoro, que es Lorena Freites, que es una venezolana también, que también ha hecho cosas muy lindas por Venezuela y que fue muy querida también por el presidente Hugo Chávez, porque ellos estaban con el proyecto de Tiuna al Fuerte, ¿sabes? El proyecto cultural que está ahí en Fuerte Tiuna, que en el Valle, que bueno, ayudaba como a recuperar a las personas de la calle a través del arte, bueno, un proyecto muy bonito. Pero ese no era igual que la misión Negra Hipólita, no sé si es lo mismo. No, la misión Negra Hipólita era un proyecto ya del gobierno, a personas en situación de calle. En cambio, el Tiuna al Fuerte era un grupo de amigos que se creó, que se unieron, y entonces habilitaron como unos containers, y ellos a partir ahí daban clases de audiovisual, de circo, de rap, y todos los muchachos que estaban, bueno, acercándose a las drogas o al malandraje, ellos los rescataban y los encauzaban. Y bueno, ha sido un proyecto muy hermoso en Venezuela, y una de ellas que lideraba ese proyecto era Lorena Freites. Yo la conocí en Venezuela, pero fue en España donde nos hicimos más amigas. Ella una vez llegó a Málaga, y no, llegó a España y me dijo, mira, sé que estás aquí en España, vamos a vernos. Y le dije, no, yo estoy en Málaga. Bueno, me voy para allá. Y me fue a visitar. Y ahí nos hicimos muy amigas, y ella me dijo, ¿qué haces aquí? Esto es como una ciudad para jubilarse. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? Vente a Madrid.
Y yo se lo agarré y dije, me voy a Madrid. Y ya como a los 3 meses estaba en Madrid viviendo con ella. Ella ya está en Venezuela, ella ya se regresó. Pero, bueno, se me olvidó porque estaba hablando de Lorena. Hablo de Lorena y me emociono porque la quiero. No, de las diferencias más marcadas que en tu día a día observas entre las diásporas. Sí, claro, sí, es otra cosa. Pues no, hay cualquier cantidad de latinoamericanos que a mí me encanta. Y no siento diferencias con ellos porque siempre trato como de encontrarlos y me encanta cuando me encuentro un peruano y hablamos de sus tierras, conozco bastante Perú, o con un colombiano. Y fíjate lo que me da, lo que nos diferencia es que ellos no juzgan al migrante, ni se alegran de las desgracias en sus países, sino que ellos desde afuera luchan para que no haya masacres, para que los niños en La Guajira tengan agua. O sea, es una lucha como constante por reconstruir su país. Lamentablemente los venezolanos, algunos te encuentras y dices, claro, él le sigue deseando el mal a Venezuela. Hay otros que no, que son venezolanos increíbles, que lo que digo, lo que hacen es echarle pichón. Y entonces, bueno, esa es como una de las diferencias, de verdad, que ellos no, como que ellos asumen la migración de otra manera. Pero, y similitudes es que somos, América Latina para mí es tan parecida a todos, ¿no? O sea, yo me encuentro tanto con ellos, no sé si es porque somos, bueno, como decía Bolívar, pues no, somos hermanos. Entonces, pero bueno, es muy lindo, por eso por eso se me hace más llevadero estar aquí en España, porque en Madrid me encuentro con muchos latinoamericanos y entonces, claro, me hace sentir un poco más en casa. Qué impresionante esa respuesta, porque más o menos es como la misma, es una situación parecida, sobre todo esto último que estabas mencionando sobre esa relación con el fenómeno de la inmigración y con cuál es el rol que estás tú desempeñando como inmigrante desde la diáspora y el rol que está desempeñando, bueno, los amigos, los familiares, la gente que dejaste atrás, y cómo en la psiquis venezolana eso está como que no veo, o por lo menos en mi experiencia muy personal, y bueno, según lo que escucho ahorita, no hay como ese sentir unificado todavía de cuál es el papel del inmigrante, cuál es el papel de quien se quedó, y esas, como dices, como que los deseos y esa relación con el fenómeno inmigración, porque yo estaba aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, la manera en que yo llegué por lo menos a Iowa fue a través de un trabajo como organizadora comunitaria, trabajando con las comunidades latinas, con los trabajadores para solventar, cuestiones cuando hubo que si robo de sueldos o que la policía estaba persiguiendo a los inmigrantes. Entonces fue un trabajo así como de mucha organización y como lucha comunitaria en las bases. Y ahí entonces me pude realmente conocer justamente la comunidad, sobre todo mexicana y salvadoreña, aquí de Iowa, y cómo es la situación de los inmigrantes aquí. Entonces es como, o sea, como que cómo ver eso y cómo al uno estar dentro de esa comunidad inmigrante y luego encontrarse a un venezolano que sea de Minneapolis o un venezolano que esté, no sé, en Dorrenzuela o todo eso, y lo diferente del discurso, lo que yo digo como que me parece como un poco chocante, porque esto está todo totalmente fragmentado y no es esa misma relación con la inmigración que existe. Pero y es ese por eso ponerme de un lado o de otro. Por eso es que entiendo a los venezolanos en Venezuela que dicen, todos los que se fueron, ya, que se queden donde están, ¿sabe? Que no vuelvan. Porque claro, es que también se le ha hecho mucho daño a Venezuela desde afuera. Claro que sí. O sea, el peor saqueo que ha vivido Venezuela ha sido promovido por gente que está dentro de Venezuela, como Juan Guaidó, y gente que está afuera, como Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, ¿no? El bloqueo económico financiero que vive Venezuela es terrible, es que nunca lo habíamos vivido. Entonces, claro, efectivamente es lógico que los venezolanos digan, bueno, de verdad, ya váyanse, si ya se fueron, váyanse, y estamos mejor sin ustedes. Mi llamado de atención es que no podemos meter en ese mismo saco a todo el mundo, ¿no? Exacto. Porque es lamentable, porque esa gente, lo que te digo, creo que más que de un tema de lugares,
es un tema de lucha de clases, pues. Esa gente siempre odió al pueblo, esté en Venezuela, esté en Miami, esté en España, esté donde sea, y su odio de clases se ha acrecentado en los últimos años, ¿no? Porque incluso han pedido que bombardeen a Venezuela, o sea, esa gente ha llegado al extremo de pedir que bombardeen y que haya una invasión a Venezuela. Intervención militar, coalición, ayuda humanitaria de inmediato. Guaidó, Las Morillo te mandan a decir con amor que es ya. Ya es suficiente. Ya hemos hecho suficiente. Que entren los militares y nos ayuden ya. Presidente, es ya. Movilización. Que el pueblo se mueva. Muévelo tú. Tienes el poder. Levanta la voz. USA military intervention in Venezuela now. Ahora. Es ya. En el nombre de Jesús. Pero ahí está María Corina en Venezuela. Sí. Digo, no, o sea. Sí. Y sí, creo que hay que cambiar un poco el discurso, o sea, como que entendernos un poco más, pues no, porque yo también pensaba, bueno, y Picasso. Y Picasso es menos español que los españoles porque él migró. Y Rafael Alberti es menos español porque migró. O Miguel Litín, el cineasta Miguel Litín, que se le conoce como uno de los cineastas más cercanos a Allende, ¿fue un traidor porque migró? No. Entonces, o la Pasionaria en España fue menos española porque migró. No. Bueno, hay circunstancias, cada quien tiene una historia, quien, y hay que aceptarlas, y entender que esa gente debería volver o probablemente va a volver y va a ser una riqueza, porque todo lo que ha vivido el venezolano fuera, desde soportar el clima, de tener que adecuarte a unas reglas que no estamos acostumbrados a eso, ¿sabes? Va a llegar un venezolano mucho más fuerte, un venezolano mucho más consciente. El que regrese también tiene que entender que cada quien es responsable de sus actos. No puede ser por culpa de Maduro, yo perdí. Exacto. No. Tu vida es tu vida, tú eres responsable de tu vida, tú tomaste unas decisiones y bueno, cada quien tiene que hacerse cargo de eso, ¿me entiendes? Sí, y eso es súper importante porque creo que hay como que en medio de todo ese discurso, y ya voy a pasar con la otra preguntita que tengo, pero en medio de ese discurso yo veo que hay en estas diásporas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que la gente hablan de Venezuela, pero entonces es como que, bueno, vine a Estados Unidos y la manera en que, o sea, debido al sistema que muchos de ellos tanto alaban y que nos está jodiendo este sistema horrible, es un sistema de explotación sistemática del trabajador en Estados Unidos, es algo de verdad que pudiera hablar muchísimo al respecto y que es algo terrible, que uno tiene que soportar todo tipo de situaciones de abusos laborales, como estaba hablando, robo de salario, explotación, todo ese tipo de cosas sin derechos laborales, sin nada, o sea, muchísimas cosas así que tiene que soportar la gente. Y entonces están viviendo esa situación, o por ejemplo, la precarización de la economía, la gig economy, todo eso, y que mucha gente se está rebuscando, muchos inmigrantes, no solo venezolanos, sino de todos tipos de nacionalidades, muchos estadounidenses están rebuscándose con eso también, o sea, estamos viviendo en esa situación aquí. Y entonces lo que empiezan, por ejemplo, hay un video de un chamo que está creo que en Florida, no sé dónde estará, y entonces como que él maneja para una de estas, quién sabe, Uber, Lyft, algo así. Y entonces, que es un trabajo bastante fuerte, bastante difícil, donde uno es como, está totalmente precarizado. Y entonces se pone en sus breaks o lo que sea a hablar como que pestes de que, ¿por qué por Maduro? ¿Por qué por Chávez? ¿Por qué aquello? ¿Por qué bla, 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 bla? Y entonces es como que a expresar todo ese odio. Y ustedes, y bueno, como mucha gente que se alegró durante el apagón, como que bueno, ahí tienen patria, no sé qué. Obviamente se les importaba a sus familias porque no estaban comunicándose, pero también luego era como una cuestión de como que, bueno, por culpa de eso. Y es como una manera de y sienten que cuando hay algún tipo de
mejora o algún tipo de noticia positiva acerca de Venezuela. Bueno, todos, no sé si todos vimos toda la cuestión que pasó con lo del Starbucks y el tal Venezuela se arregló y todo ese tipo de discursos virales que hay por ahí. Y o sea, como que de una manera tratan de sacarse como esa rabia o de justificar como que, bueno, Venezuela todavía sigue pésimo. Todavía está mal y por eso entonces por eso estoy aquí. Exacto. Exactamente. Entonces por eso estoy aquí pasando frío y es como que bueno. Es terrible. Por eso mi llamado, yo creo que hay una gente que ya es así, pues no, o sea, la gente que fue envenenada por Globovisión ya es así, no la va a cambiar nadie. Ahora, la otra gente que quedó con el corazón, con la semilla de Chávez en el corazón, no puede convertirse en eso. ¿No? O sea, exacto. Son los límites que hay que tener con ellos, pero tampoco justificarse, o sea, decir, bueno, como los otros están lavando posetas, está bien la decisión que tomé yo de quedarme aquí. No, ese no puede ser el cálculo. No, creo yo. Exacto. No. Y entonces para un poco aterrizar todo esto, porque veo, o sea, como que en todo este discurso, porque el discurso del migrante venezolano es bastante complejo y digno de análisis. ¿Por qué piensas tú que hay muchos venezolanos, o sea, qué piensas tú? O sea, como que hay muchos venezolanos, sobre todo venezolanos de oposición, que sobre todo en América Latina, porque no lo veo aquí en Estados Unidos y no lo he visto según de lo que sé en Europa, que tengo algunos amigos en Europa, porque tienen como una especie como de complejo, como de superioridad con respecto a otras diásporas latinoamericanas o en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, sí veía a muchas, cuando estuve en Florida, los venezolanos como que se creían que eran como un poco mejores que los mexicanos, yo estoy aquí por otra razón, o mejores que los salvadoreños, yo estoy aquí por otra razón, ellos vinieron aquí a lavar posetas y a limpiar hoteles y a lo que sea, yo estoy aquí porque, bueno, soy asilado, porque soy esto, porque soy aquello, y es como, me parece un fenómeno súper raro, y que cuando cuando llegan a muchos países latinoamericanos, hay un sector, hay un grupo de ellos que sí, tienen como esa especie de complejo de superioridad con respecto a estas diásporas latinoamericanas, pero a la misma vez, al mismo tiempo, les encanta estar hablando pestes de Venezuela, sobre todo en términos de política, economía, derechos civiles, lo del periodismo, todo ese tipo de cosas. O sea, como que primero, no sé si quisiera saber si tienes esa percepción o no, si has visto eso o no, y de ser así, ¿por qué piensas que pudiera ser eso? No, bueno, sí he visto, claro que sí, lamentablemente, y vuelvo al tema, pues es una lucha de clases. Esa gente que ha migrado y que los estadounidenses, los españoles, los chilenos, los peruanos que ven, esos venezolanos que tienen complejo de superioridad, es lo que ha vivido el pueblo venezolano en toda su historia, porque esa gente siempre se creyó más y mejor que el pueblo, que el resto de los demás ciudadanos. Y como se creían de más, creyeron que tenían el derecho de quitarle a los otros la posibilidad de votar, porque antes en Venezuela ni siquiera les daban la cédula a los venezolanos y ni siquiera votaban, ni siquiera tenían derecho garantizado de la identificación. Les molestó mucho que Chávez les garantizara la educación, porque claro, ahora el que no estudiaba ahora tenía las mismas condiciones que ellos. Entonces sí, lamentablemente ahora toda esa gente que le hizo tanto daño a Venezuela desde adentro por muchos años, hasta que llegó Chávez y puso un parado, ahora está desperdigada por el mundo, vomitando su odio, y es lamentable, y qué pena, qué vergüenza con los demás ciudadanos del mundo que tengan que vivir eso, pues no. Lo hemos visto, hace poco vimos que un venezolano en Chile amenazó de muerte al candidato Boric porque él decía que él estaba en contra del comunismo. Horroroso, qué pena. Han hecho campaña en Argentina, en Chile, en Perú, diciendo que ellos tienen la verdad en sus manos, que ellos vienen del futuro y saben cómo es el socialismo y que los va a arruinar. Y tú dices, bueno, qué pena. Da pena ajena, es horrible, sí. Pero claro, volvemos a que no somos los venezolanos así, sino que es esa lucha de clases
ese sector de la oligarquía venezolana que se desperdigó por el mundo y ahora vomita su odio, ¿no? Pero los venezolanos comunes y corrientes, el que trabaja repartiendo Uber, el que trabaja en el estacionamiento, normalmente no es así un tema. Igual como... bueno, ya para... Dime, no, continúa, por favor. No, porque por ejemplo también me dio mucha, se ha instrumentalizado tanto políticamente que escuchamos recientemente unas declaraciones del recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric, que él dijo que la migración venezolana era como prácticamente un ejemplo de que el sistema, de que el proyecto político había fracasado. Y entonces todos los migrantes que hay de Colombia, de Haití, de México, de Centroamérica, están demostrando que el sistema capitalista fracasó. Ajá, pero nadie dice eso. Y a mí de todas maneras ese Boric a mí me parece que es medio guabinoso, a mí como Pedro Sánchez, y de verdad no creo que vaya a ser demasiado en términos así de relaciones latinoamericanas. O sea, obviamente respeto la soberanía chilena, pero... Por su pueblo. Claro. Exacto. Pero sí, no, para no abusar de tu tiempo, para ya ir concluyendo, Karen, con el podcast, me gustaría la conclusión de la pregunta sobre la identidad nacional, y me gustaría leer este párrafo que escribiste. A mi hija la escolaricé en un centro educativo lleno de inmigrantes. No quise que se sintiera extraña, extranjera, como me siento yo. Así que logré que estudiara en un colegio lleno de venezolanos, ecuatorianos, peruanos, rumanos y españoles. Decir chévere, fino o llevar pequeños o arepas de merienda es algo normal en su salón. Ser distinto en su escuela es lo normal y eso me hace feliz. Entonces, me gustaría que me comentaras cómo construyes ese sentido de pertenencia en ese nuevo país adoptivo que es España, porque creo que eso es lo más difícil, ¿no? De encontrar ese sitio de pertenencia. Ha sido mi hija, ha sido Aitana, la que me ha obligado como a construir eso, porque los niños quieren pertenecer a algo. Entonces ella siempre me pregunta, pero mamá, ¿de dónde soy? ¿No? Entonces, claro, Aitana, somos venezolanas. Ajá, pero, claro, nosotros somos venezolanas, pero su papá es colombiano, pero nosotros estamos aquí por mi nacionalidad italiana. Entonces, cuando nos presentamos en cualquier lugar, los documentos son italianos y ella se da cuenta, entonces, y ella se siente española. Entonces yo digo, bueno, Aitana, no importa, tú eres del mundo, mi amor, o sea, como decía Manuelita Sainz, yo soy de la humanidad, de la patria, o sea, como la patria es la humanidad, pues, o sea, pero ella quiere pertenecer, y ella quiere España un montonazo, entonces, claro, ella se esfuerza como por enseñarme las palabras, que yo me las sé, pero es que no me sale, ¿sabes? No me atrevo, es que me parece como una tradición, cosas tontas mías, pero es que no puedo. Como veo venezolanos eso, que ya llegaron y en los 2 días ya saben todo el léxico. Hola, tío, ya no sé qué. Y andar en coche. Andar en coche. Yo soy intérprete aquí. Entonces, y tengo que... como que me obliga a mamá, se dice así, mamá, tal cosa. Entonces, o me pregunta de lugares, de cosas. Entonces, claro, yo entendí, yo dije... Yo no puedo caer en el error que cayeron los migrantes europeos cuando llegaron a Venezuela, que odiaban a Venezuela. O no sé si la odiaban, pero no querían a Venezuela. No todos, muchos, algunos. Y entonces le inculcaban a sus hijos, que son muchos de estos que tienen el complejo de superioridad, que ellos eran más, porque ellos eran europeos en esta tierra bendita, pero que ellos tenían como un plus, ¿sabes? Entonces... Y es terrible porque de ahí viene mucha esa gente desarraigada, que no tiene patria, que no tiene valores, que... Entonces dije, claro, yo no puedo cometer ese mismo error, porque entonces Aitana, no, si ella quiere España, yo también tengo que querer España. Ahora me tengo que echar un puñal de la historia de España, buscar lo más lindo de su historia, contársela, compartírsela. Ahora tengo que recorrer España para que Aitana conozca el lugar que ya está aquí. Y bueno, como que ese ha sido también un switch que me hice a partir del artículo que escribí. Lloré, y dije, me lo dijo mi cuñada, me dijo, tienes que vivir el aquí y el ahora, ¿sabes? O sea, no más redes sociales, porque esa es otra cosa que ha influido mucho en la migración venezolana. Estamos pegados ahí, viendo, entonces, hermano, si saliste, desconéctate.
vive en otro lugar y deja la historia con, ¿sabes? De hacerle daño a Venezuela, si no vas a construir. A mí, yo me tuve que desligar un poco de las redes sociales porque me afectaba ya, pues, ¿no? O sea, el sentir que tenía el cuerpo aquí y la mente en otro lado. Y entonces, bueno, estoy ahora en ese proceso como de entender que Aitana necesita su espacio, su identidad, y si estamos aquí, a ella le gusta, lo disfrutaremos, el día que volveremos a Venezuela también lo disfrutaremos, también conocerá muchas cosas lindas y bueno, sí, es un proceso. Sí, sí, no, de verdad que sí es un proceso. Creo que, no sé, tú tienes 6 años, yo ya llevo desde el 2008, que fue como que Un mi montonazo. migración definitiva, pero yo había venido a Estados Unidos en finales de los 90, luego volví a Venezuela, estuve en Venezuela 2004 hasta 2008, y luego en 2008, bueno, ya me vine para acá y ha sido como que el periodo más largo de tiempo. Entonces, en ese sentido, como que lo que me ha ayudado un poco a adaptarme es que cuando era como adolescente, cuando era chiquita, sí pasé cierto tiempo aquí y como que entiendo la cultura y entiendo por qué la gente hace las cosas, al igual que, por ejemplo, esas palabras como intérprete tengo que decir frijoles y no caraota, o sandía y no patilla, ese tipo de cosas. Entonces, como Y que... la sandía y la patilla. Y Yo era no como que, puedo. uy, Y no, lo de como la que no. pachita, Me lo de la suena medio... y O hablar maracutaca. de que no, que le dieron un aventón en vez de darle la cola y todo ese tipo de cosas. Como que, pero se vuelve un poco más, no sé, tolerable, pero sí es un proceso en marcha, y que tenemos que encontrar las maneras de cómo vamos a ir adaptando eso. Para mí, por lo menos, ha sido una de las cosas que me di cuenta fue que a mí yo no plantaba nada ni cultivaba nada en Venezuela, ni tenía matas, ni nada de eso. Y aquí mi mamá me trajo una semillita de ají dulce, me la trajo para acá, para Iowa, y yo, bueno, sembré mis semillitas de ají dulce, y bueno, se dieron las matitas y el ají dulce, hice salsa de ají dulce, no sé qué, y es una cosa como que, o sea, para mí es una manera de que he logrado como que fusionar estas dos identidades, como esta nueva identidad de Vanessa en Estados Unidos, que le gusta tener sus matas, y es una mata justamente de ají dulce, que cada vez que empieza el frío las guardo y no sé qué, y luego, y he compartido, he logrado con otros venezolanos, les he compartido semillitas de ají dulce y ellos también han sembrado su matica. Entonces es algo como que son cosas que, o por ejemplo, bueno, cada diciembre es un calvario porque súper difícil, la oscuridad, pero lo que hago es como que preparar comidas así súper complejas que nunca cocinaba en Venezuela, pero que aquí como que las he logrado perfeccionar. Entonces sí, o sea, definitivamente sí, me hace mucho eco eso de que sí es un proceso y que uno sí es doloroso, pero es necesario, y creo que las redes, si bien uno tiene que también evaluar cuál es esa relación que uno tiene con las redes, o sea, por qué te estás manteniendo. A mí me encanta mantenerme como que en contacto con qué es lo que está pasando con las cosas bonitas, con las iniciativas así chéveres que hay en Venezuela. Veo que hay que sí, expos de food trucks y de cosas así, que yo digo, wow, qué increíble esto, como que hay un muchacho, un creador de contenido que lo que hace es como que pasear en moto por toda Caracas, y qué chévere eso, o sea, como que ese tipo de cosas me parece muy, muy, muy chéveres, pero, o sea, yo me asumo, después de estar aquí desde el 2008, es como que yo vivo aquí, o sea, y ya como también que... hay que asumirse, efectivamente. Y si ese es tu recorrido, porque para muchas personas quizás no sea, o sea, quizás unas personas como que, bueno, yo tengo como que yo sé que lo que voy a hacer es que cuando llegue a esta meta me regreso o lo que sea, o quién sabe lo que pase en tu vida, o sea, tú nunca sabe, pero sí, o sea, es como que de pana poner los pies sobre la tierra y sin olvidar quién es uno, sin olvidar tu país y sin dejarse como manipular por esa como fealdad y esa toxicidad que existe ahorita en torno a nuestra inmigración, el fenómeno de inmigración, que es un fenómeno muy humano. Hay muchísimos países, muchísima gente que está emigrando, que está moviéndose por el mundo por diferentes razones y que bueno, o sea, es lo que es
cada quien tiene su historia, volvemos a ese punto. Entonces, bueno, de verdad, súper agradecidos. Jorge, falta Jorge que nos cuente y terminamos. Dale, pues. ¿Cuál es su conclusión? Que nos hemos acaparado nosotras. Como sí, de pana que no, sí. es que esa era la conclusión. No, yo de verdad disfruté el programa, buenísimo, porque estas vivencias de ustedes son, bueno, increíbles Pero tú también, porque tú estás en Austria, ¿no? Sí, exacto, pero lo mío es más complejo, es una historia muy larga. Estoy todavía en el proceso de adaptación y bueno, tantas cosas que ocurren que está difícil, especialmente que siento que no he todavía comprendido bien la sociedad por la limitación del idioma, el filtro. Entonces eso, aparte que los austriacos no son las personas más simpáticas del mundo. Entonces es difícil. Bueno, vente de paseo aquí en Madrid y aquí nos encontramos. Salimos a pasear. Sí, algún día no. Yo creo que esa es la conclusión. Yo creo que me da la impresión de que nos vamos a encontrar más temprano que tarde, yo creo que en Caracas, para tomarnos una guarapita. Exacto, ese debería ser, porque imagínate todo lo que hemos vivido, los migrantes, de verdad son muchas experiencias bonitas y que nos ha fortalecido y que llegamos con una mochila de experiencias. Y los venezolanos que han resistido en Venezuela también tienen muchísimas vivencias, muchísimas cosas que dar al país. Entonces yo creo que si todo el mundo se junta, bueno, yo soy un poco hippie y soñadora, pero sí, yo sueño eso, con encontrarme con ustedes allá en Venezuela y tomarnos, yo no tomo cerveza, pero un guayoyo que extraño. Yo dije guarapita, yo la extraño. No, guarapita tampoco. La gente de Choroní me va a matar, pero no tomo guarapita. Ay, no. Bueno, tú con el guayollito y nosotros ahí sí, algo encaletado por ahí. Un zumo de guanábana. Ay, no. Bueno, pero de verdad que no, sí, muchísimas gracias por todas tus reflexiones, de verdad que es súper chévere todo. Y gracias por aceptarnos nuestras entrevistas. Y bueno, aquí tenemos... no sé si quieres como que compartamos aquí un poco cómo mantenerse en contacto contigo, cómo seguirte la pista. Tengo tu Twitter, pero como dijiste que no te gustaba mucho lo de las redes. No, sí, yo soy tuitera total. Tuitera total, ok. Y aquí les voy a presentar a Aitana. Hola. Hola, Aitana. Hola, Aitana, ¿cómo estás? Entonces, bueno, para quienes se quieran quedar en contacto con Karen y seguirle la pista, está en Twitter, @KarenMendesL, en Twitter. No sé si tendrás alguna otra red o nada más Twitter. No, Twitter, sí. Por ahí, por Twitter. Ok, sí, yo últimamente he estado como más por Twitter. Pero bueno, entonces sí, pueden mantenerse en contacto allí con Karen, @KarenMendesL. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Pueden mantenerse en contacto con nuestro podcast, @ContraElite1. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y también si quieren mandarnos algún email, contraelitepodcast@gmail.com. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram @ContraElite1.